Imagina que una niña de 6 años desaparece de su hogar y al día siguiente, su cuerpo es encontrado en el sótano de su propia casa. Pero lo más aterrador no es su muerte, sino las misteriosas circunstancias que rodean su asesinato. ¿Fue un crimen perfecto o una mentira mortal que viene de dentro de la familia? Esta es la historia de JonBenét Ramsey, y lo que ocurrió esa noche en 1996 sigue siendo un misterio que aún perturba al mundo. JonBenét Ramsey, una niña dulce y talentosa que participaba en concursos de belleza, fue reportada como desaparecida en la madrugada del 26 de diciembre de 1996 en su hogar en Boulder, Colorado. La familia, devastada por su ausencia, encontró una carta de rescate en el vestíbulo, exigiendo una suma de dinero exorbitante a cambio de la liberación de JonBenét. Sin embargo, la carta parecía más un guión de una película de suspense que una petición real de secuestro. Algo no cuadraba. El lenguaje de la carta era extraño, casi teatral, y las demandas no tenían sentido. La policía, al recibir la denuncia, no tenía indicios claros de quién podría haber estado involucrado. Durante horas, la familia buscó a la niña en la casa, hasta que, en una fatídica mañana, Patsy Ramsey, la madre de JonBenét, encontró a su hija muerta en el sótano de su propia casa. La niña estaba cubierta con una manta y tenía una cuerda alrededor del cuello. Aunque la causa de la muerte fue confirmada como estrangulamiento, lo más extraño fue el golpe en su cabeza, que indicaba que había sido golpeada con un objeto contundente. ¿Por qué no había señales de un secuestro real? La casa no parecía haber sido registrada por un intruso, y el hecho de que el cuerpo fuera encontrado tan cerca de su hogar solo añadía más misterio al caso. La investigación parecía estar yendo en círculos. La carta de rescate, por ejemplo, nunca se alineó con los patrones típicos de un secuestro. ¿Por qué un criminal dejaría una pista tan obvia y a la vez tan inexacta? Y lo más desconcertante, ¿por qué la niña estaba tan cerca de su casa? Si fuera un secuestro, ¿cómo es que el asesino dejó el cuerpo allí? En este punto de la historia, surge una de las preguntas más perturbadoras. ¿Quién podría haber cometido un crimen tan atroz dentro de la propia casa de JonBenét? La investigación se centró en la familia, en especial en los padres de JonBenét, Patsy y John Ramsey. Los padres se convirtieron en los principales sospechosos, pero a pesar de las numerosas pruebas circunstanciales y de los errores en la investigación inicial, nunca se presentó una evidencia sólida que los inculpara. ¿Era posible que alguien tan cercano a JonBenét estuviera involucrado en su muerte? ¿O fue el crimen perpetrado por un extraño? La investigación estuvo llena de controversias. La policía cometió numerosos errores durante las primeras horas del caso. No se acordonó correctamente la escena del crimen, lo que permitió que la evidencia fuera contaminada. Esto retrasó aún más el esclarecimiento de los hechos. Además, las declaraciones de la familia eran contradictorias y sospechosas. Por ejemplo, los padres no parecían tener la misma reacción emocional que se esperaba de los padres de una niña desaparecida. A pesar de las dudas y teorías que surgieron sobre la implicación de los Ramsey, no había pruebas que lo señalaran de manera definitiva. Las preguntas comenzaron a surgir. ¿Había alguien más involucrado? ¿Qué secretos guardaba la familia? Y lo más perturbador de todo, ¿era posible que alguien ajeno a la familia estuviera dentro de la casa y cometiera el crimen? Las sospechas de que alguien más podría haber sido responsable nunca desaparecieron. Lo que hace este caso aún más inquietante son las numerosas teorías que surgieron tras el crimen. Algunas sugieren que el asesinato pudo haber sido un accidente dentro de la familia, tal vez un juego que salió mal y que luego fue encubierto. Otros creen que JonBenét pudo haber sido víctima de un extraño que se coló en la casa, y algunos incluso apuntan a la posibilidad de que el crimen estuviera vinculado a personas fuera de la familia, como un conocido del vecindario, o incluso alguien con conexiones con el hotel donde JonBenét había estado anteriormente. Los errores cometidos por los investigadores, la carta de rescate falsa y las numerosas inconsistencias en los testimonios han dejado a muchos con la sensación de que el caso nunca fue investigado adecuadamente. ¿Era JonBenét simplemente una víctima del caos de la vida familiar? ¿O había algo más oscuro y siniestro detrás de su trágica muerte? Aunque más de 20 años han pasado desde la muerte de JonBenét Ramsey, el caso sigue siendo uno de los más escalofriantes y misteriosos en la historia del crimen. Las preguntas sobre su muerte no han sido respondidas, y el misterio persiste.
¿Fue un crimen perfecto, orquestado por alguien cercano, o simplemente una tragedia que fue encubierta por la familia? Las teorías siguen evolucionando, pero la verdad, a día de hoy, sigue eludiendo a la justicia. JonBenét Ramsey, una niña cuyo rostro llegó a ser conocido en todo el mundo por su participación en concursos de belleza, sigue siendo el símbolo de un caso sin resolver, uno que genera más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? La verdad, parece que nunca la sabremos. Y mientras tanto, la sombra de su asesinato sigue acechando, dejando a todos preguntándose si hubo algo más detrás de lo que parecía un crimen familiar. ¿Y tú qué piensas? ¿Quién fue realmente responsable de la muerte de JonBenét? La respuesta sigue siendo un misterio.